espero que motiven ustedes que puedan continuar en este camino, porque es un camino muy bonito, el poder descubrir, pues, cómo todo está perfectamente relacionado a las matemáticas, con la física, con la química, y eso nos ayuda a explicar y a entender mejor el mundo que nos rodea. Entonces, el día de hoy, pues yo voy a compartir con ustedes un tema muy particular. Vamos a estar hablando de álgebra, vamos a estar hablando de ecuaciones de primer grado y cómo analizar algunos problemas que normalmente se nos plantean en la escuela, pero que también nos podemos encontrar en la vida cotidiana, no así tan ficticios como los que muchas veces vemos en las escuelas, pero sí situaciones en las que nosotros podemos llegar a entender un problema a través de una ecuación. Y claro, en representación de Casio, pues también voy a compartirles un poquito sobre el uso de las calculadoras. Particularmente yo les voy a mostrar una calculadora el día de hoy, que es la ClassWiz. Esta calculadora, yo les voy a mostrar ahorita el modelo físico, es la que están viendo aquí a mi espalda, de este lado. Y aquí la tengo en físico. Claro, para que ustedes vean cómo funciona, yo les voy a mostrar un emulador. Este emulador lo voy a estar proyectando en mi pantalla para que ustedes conozcan la calculadora. Pero quienes ya tienen esta calculadora o quienes la han visto y la conozcan, pues van a observar pues algunas de las potencialidades. Digo algunas porque necesitaríamos más de una sesión para hablar sobre todas las herramientas que tiene esta calculadora, pero hoy nos vamos a enfocar en las que hacen referencia al álgebra. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a permitir compartirles mi pantalla. Y yo de este lado tengo otro monitor, por eso van a ver que ando volteando mi cara, pues para poderles seguir aquí y no perderme detalle de lo que van comentando en el chat o de las personas que vayan participando. Así que siéntanse libres de participar en el momento en el que ustedes lo deseen. Me gustaría que esto fuera lo más dinámico posible. ¿Ok? Bueno, entonces, hoy vamos a platicar de problemas que llevan a ecuaciones lineales. Esto que están viendo ahora en pantalla es mi pizarrita, es una pizarrita virtual que a mí me gusta utilizar, pues justamente cuando estoy trabajando con mis estudiantes de la universidad, pero también cuando estoy dando algunas clases particulares que me solicitan por ahí, pues también utilizo mucho esta pizarrita. Es una pizarrita muy útil. Para quienes son profesores, pues ahí les recomiendo. Em, bueno, para el caso de hoy, pues he buscado ahí algunos problemas que tenía en un material y con estos vamos a ir trabajando y platicando y discutiendo sobre qué es el álgebra, por qué en álgebra estudiamos ecuaciones o por qué planteamos las ecuaciones para ciertos problemas, etcétera. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes, de los que están aquí el día de hoy acompañándonos, me dijera por qué, si sabe el por qué nosotros en álgebra comúnmente utilizamos la letra X, como ustedes podrán ver aquí abajito hay una representación geométrica. Utilizamos la letra X para representar valores desconocidos. A ver quién la sabe. Dice Néstor, para identificar una variable, sí, pero ¿por qué la letra X si no, en lugar de eso escribimos un circulito, un triangulito, un asterisco, una manchita? Porque es la incógnita. Dice Luis, ¿por qué es la incógnita? Eso nos han enseñado, ¿no? O sea, como es una incógnita, pues le vamos a asignar el valor de X. Pero esto va más allá de las incógnitas. Dice Aide, porque representaba el tiempo. Más o menos, más o menos. Eso tiene mucho, se remonta hace muchísimo, muchísimo tiempo, en el siglo III aproximadamente. La historia del álgebra, expediente X, dice Dale. Ok, la historia del álgebra se remonta a pues muchos años de la humanidad hacia atrás, aproximadamente en el siglo III. Pero decimos que se remonta porque no exactamente nace en ese momento. Cuando los
árabes empezaron a comerciar, a establecer relaciones comerciales con otras civilizaciones, pues ellos llevaban registro de todo lo que hacían, de sus cuentas, de de cuántos intercambios hacían. Por ejemplo, yo estoy intercambiando 50 sacos de 50 sacos, por ejemplo, de maíz con no sé cuántos barriles de, no sé, de vino, por ejemplo. Entonces, en esos intercambios comerciales que existían en la antigüedad, se llevaban registros, pero no registros como los que conocemos hoy, así bonitos con los números. Esa simbología todavía no existía. Toda la representación o todo el registro que se llevaba era de forma verbal, textual, es decir, se escribía con palabras todo lo que se venía, todo lo que se pensaba o todo lo que vendrían siendo cantidades, operaciones, todo era en palabras. Y dentro de esas palabras que los árabes utilizaban, existía una palabra que se leía como, que se pronunciaba como al-shalam o shai, que también era otra acepción que se utilizaba para hablar sobre algo que no se conocía. Una cantidad desconocida o algo desconocido se decía al-shalam o shai. Y esas palabras que se empezaron a traducir ya luego para el latín, para el griego, empezaron a sufrir ciertas transformaciones y después empezaron a traducir como ch o como k, que es el fonema que se utiliza para la X en algunos casos. Y es por eso que con el paso del tiempo se cree que esa palabra y esas traducciones que fueron hechas al griego y al latín posteriormente se convirtieron en la X que nosotros utilizamos. Sin embargo, formalmente la letra X se empieza a utilizar en álgebra con René Descartes. Y René Descartes utilizaba pues las letras del alfabeto griego, perdón, del alfabeto que nosotros utilizamos para denotar valores desconocidos. Las últimas letras de los valores, las últimas letras del abecedario, que son la X, la Y y la Z, se utilizaban para denotar cantidades desconocidas, como nosotros podemos observar, por ejemplo, en el plano cartesiano, la X y la y las primeras letras del abecedario se utilizaban para denotar números o constantes desconocidas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es muy importante entender el álgebra desde sus principios. O sea, el álgebra es una forma en que nosotros expresamos razonamientos, planteamientos, operaciones, relaciones en matemáticas. Ese es el lenguaje especial con el que nosotros nos comunicamos. Imagínense tener que resolver, aquí nada más les voy a poner a pensar un poquito. Imagínense tener que resolver una ecuación de primer grado, pero en lugar de tener los símbolos que nosotros conocemos, tuviéramos que escribir todo con palabras. Es decir, 3 veces un número desconocido más una quinta parte. Imagínense estar escribiendo todo eso. Es igual a, y después en qué momento sabríamos cómo hacer estas operaciones y sería un proceso muy complicado. El álgebra permitió pasar de ese tipo de razonamientos y registros a unos más sencillos en los que utilizamos símbolos. Y utilizamos símbolos tipo número, que son los números que nosotros usamos, los tipo letra, los símbolos de agrupación, ¿sí? Los símbolos de operación también. Entonces, todos esos símbolos nos ayudan a facilitar esta comunicación. Pero algo importante que también se tiene que decir del álgebra, que cuando uno está en la escuela, el álgebra nos le empiezan a plantear así con letras y empieza ese choque entre lo que yo aprendí a hacer en un nivel como por ejemplo en la primaria, que yo sé operar con fracciones, con números decimales y yo ya me sé los números ahí, hacer operaciones con números muy grandes, etcétera. Y de momento llego a la escuela y me dicen, ahora vas a sumar X, ahora vas a dividir X, ahora vas a elevar al cuadrado X. Y te quedas como pensando, ¿y esto en qué momento apareció? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, pues el día de hoy, esto que voy a platicar con ustedes, tiene mucho que ver con esto que les menciono. Algo con el que me gustaría empezar es este primer problema, este número 1.
porque dice algo muy interesante. Si al triple de un número, voy a subrayar esta palabra porque me gusta, le restas dicho número, resulta 30. ¿Cuál es ese número? Ahora tal vez muchos de ustedes ya saben la respuesta, porque porque se puede resolver incluso por ensayo y error. Incluso mentalmente uno podría ir pensando en cuáles son las diferentes opciones y llegar a la respuesta. Lo que me gustaría decirles en este momento es, nosotros podemos hacer eso porque partimos de algo que conocemos que son los números, los conjuntos numéricos, la aritmética. Y llegamos ahora a una representación simbólica que es el álgebra. El paso que hay de la aritmética al álgebra, ese proceso se conoce como algebrización, ¿sí? El que nosotros podamos generalizar relaciones numéricas ahora en sentidos de letras y expresiones algebraicas. Entonces, por eso tal vez muchos de ustedes, sin tener que plantear una ecuación, ya saben la respuesta. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Sin que haya hecho la ecuación. 15. Dice Luis Sergio 15, Antonio dice 15 y la respuesta es correcta. ¿De acuerdo? Si nosotros multiplicamos 15 por 3 nos da 45 y si le restamos 15 nos da 30. Entonces, el mensaje importante que quiero dejarles el día de hoy es resolver un problema de álgebra, al menos en esta parte de ecuaciones de primer grado, es entender el lenguaje que ha sido generalizado. Algo que muchos de mis estudiantes me dicen a lo largo pues, del tiempo que los he atendido es, profesor, me cuesta mucho trabajo escribir ese problema, o sea, extraer la ecuación de mi problema o identificar cuál es la ecuación que tengo que plantear. Pero cuando entendemos que este lenguaje algebraico, pues es una generalización de las relaciones numéricas, entonces se nos facilita un poquito más. Así como está, ustedes ya me dijeron que la respuesta es 15, ¿de acuerdo? La voy a escribir aquí en un ladito para que no se nos olvide. Pero si nosotros quisiéramos plantear esto en términos algebraicos, pues tendríamos que ir entendiendo cómo se representan, por ejemplo, las operaciones entre un valor desconocido y un número y cómo se plantean y qué palabras claves son las que nos van a ayudar, por ejemplo, a plantear. De entrada, aquí tenemos una operación, ¿sí? Tenemos un triple y esa operación representa una multiplicación. Estoy triplicando una cantidad, estoy multiplicando por 3 una cantidad. Esa cantidad no la conocemos. Y como ya les mencioné, gracias a los árabes y gracias a esas traducciones y a todo el trabajo que han hecho los matemáticos a lo largo de la historia, nosotros tranquilamente podemos atribuirle a ese número desconocido la letra X. Es un símbolo que nos va a permitir ir simplificando este razonamiento. En lugar que yo tenga que escribir, pues ya solo con poner la letra X es muchísimo más fácil para mí. Entonces, teniendo en claro cuál es la base ¿cómo se llama? De mi razonamiento, que en este caso es establecerle o relacionar una letra con una cantidad desconocida. Ya podemos empezar a plantear la ecuación y creo que muchos de ustedes saben cómo va, porque les digo, es un problema sencillo. Podemos escribirlo así como 3x menos x es igual a 30. Ahora, ¿cómo sé que esto es igual a 30? Porque tenemos otra palabra clave importante que es resulta. Esa palabra resulta, es igual, da como resultado. Todo eso se traduce en el símbolo de la igualdad. Y sin este símbolo de la igualdad no tendríamos una ecuación. Parece un símbolo que pasa desapercibido, pero la palabra ecuación proviene de la raíz griega equa, que significa igual. Entonces, una ecuación es una relación de igualdad
entre dos expresiones algebraicas. Que Sería como puede una ser, balanza. ¿cómo? Sería como una balanza. Ándale, sería como una balanza. Aquí estoy diciendo que lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho están en equilibrio, son iguales, son equivalentes. Una expresada en términos simbólicos y la otra expresada en términos también simbólicos, pero en este caso un símbolo especial que es un número. Entonces, si nosotros no colocáramos ese símbolo de igual, ni siquiera existiría la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. 3x menos x es igual a 30. Es la representación o lo que nosotros podemos abstraer de ahí. Y entonces, pues lo demás, creo que más o menos ya se saben estos procedimientos. Si nosotros a 3x le restamos x, pues nos quedarían simplemente 2x. Del otro lado tenemos 30 y siguiendo con el método de la balanza, pues podemos hacer el despeje y llegaríamos a que x es 30 sobre 2 y después nos daría 15. Ahora, este problema de aquí, les digo que me gustaba mucho para empezar con ese, porque es un problema sencillo, pero es un problema que cualquiera de ustedes pudo haber creado, ¿sí? Entonces, muchas veces como profesores, hay muchos profesores que les gusta crear sus propios problemas para que sus estudiantes practiquen y les gusta ponerle ahí como que un poco de fantasía y historias así medias raras para que los estudiantes vayan perfeccionando este razonamiento, esa abstracción, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo que cualquiera de ustedes lo pudo haber creado? Porque así como pensé en ese número, pude haber pensado en otro. Ahorita nos dio 15. Y entonces, vamos a hacer un problema nosotros mismos desde cero, planteando una relación muy similar. Y lo voy a hacer con ayuda de la calculadora. Eso nada más para que vayan viendo cómo funciona. Aquí tengo mi calculadora. Esa que les mostré hace ratito es la que yo les mostraba en la cámara. Esta, la ClassWiz, es esa misma que está allá, pero lo que tenemos allá es un emulador. Esos emuladores son muy buenos, sobre todo los que nos están viendo que son profesores, ya que nos permiten pues compartir con nuestros estudiantes pues esta vista de la calculadora. Ellos pueden comprender muchísimo mejor cómo funciona y sacarle todo el mejor provecho a ellos. Pues imagínense, voy a partir de un caso muy simple. Voy a inventar mi propia ecuación. Primero tengo que pensar en el resultado. Entonces, el resultado que yo quiero que me dé al final, o sea, el resultado o la solución de la ecuación que yo quiero que me dé es 18. ¿De acuerdo? Ese es el número que yo quiero que me dé. Entonces, podemos empezar a jugar con el 18. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, si multiplico a 18 por 2 y luego le sumo el 18 partido a la mitad, me debe dar algún resultado. Vamos a ver cuánto nos da. Me da 45. Ahí yo ya tengo una ecuación que podría plantear. ¿Quién me dice cómo quedaría planteada en términos verbales? ¿Quién me la dice? Un número multiplicado por 2 más la suma de ese número entre 2 es igual a 45. Muy bien, Sebastián. Esa es una opción, ¿no? Sebastián utilizó unas palabras. Puede haber alguien que utilice otras palabras, tal vez más rimbombantes, más simples, ¿de acuerdo? Pero la idea ahí está. Un número multiplicado por 2 que se suma con ese número partido a la mitad nos da 45. Yo lo hubiera escrito de esta forma. El doble de un número más su mitad es igual a 45. ¿Sí estamos? Entonces, ahí estamos jugando con conceptos muy importantes como son los múltiplos o las divisiones. Pues el doble de un número más su mitad. ¿Sí estamos? Entonces, ya tendríamos ahí nuestra ecuación. Voy a escribirla para que no se nos olvide. Voy a ponerla. Ahí se me apagó mi tableta. Voy a ponerla de este lado. Nuestro primer ejemplo.
el doble de un número más su mitad es 45. Algo muy sencillo. Entonces, vean ese poder que nosotros tenemos. Podemos crear nuestros propios problemas. Un problema muy sencillo, pero entendiendo que el álgebra es una generalización o se puede ver como una generalización de la aritmética. Yo partí de un número conocido, 18, y empecé a hacer operaciones con el 18, lo multipliqué por 2, le sumé la mitad de 18 y me dio un resultado. Y esto lo podemos representar también en una ecuación que sería, si X representa ese número, como ya lo hemos dicho anteriormente, si este número lo representamos con la letra X, entonces sería 2X más X sobre 2 es igual a 45. Ahora, una cosa es el planteamiento de la ecuación y otra cosa es su resolución. La resolución ya puede implicar otros conocimientos como fracciones y que nosotros sepamos manejar muy bien esta parte de los múltiplos, etcétera. ¿Sí? Si la resolvemos, una forma muy sencilla para esta ecuación sería pues multiplicar todo por 2, ya que es el único denominador que aparece ahí. Eso nos va a evitar que tengamos que sumar fracciones. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos 2 por 2x, nos daría 4x, 2 por x entre 2, se simplifica 2 con 2 y simplemente me queda x. Y del otro lado, 2 por 45 serían 90. Aquí nos quedarían 5x es igual a 90 y despejando x nos daría entonces que vale 18. ¿Ok? Es un problema muy sencillito. Pero fíjense, lo hicimos al revés. Primero me voy a la respuesta, planteo mis operaciones y ya que tengo el resultado, escribo mi problema y resuelvo la ecuación para verificar que en efecto sí me va a dar 18. No sé cuántos profesores hay aquí, me gustaría más o menos como que ir sabiendo. Veo que hay como 43 participantes y de los profesores que nos están acompañando, me gustaría saber si en alguna ocasión ustedes han hecho este ejercicio con sus estudiantes. Es decir, muchas veces yo he visto que le dicen en los libros de texto aparece como que invéntate un problema y crea tu ecuación. Pero crear un problema o inventar un problema más allá de pensar en el contexto, porque muchas veces el alumno se estresa pensando, ¿en qué contexto lo voy a poner? Pues voy a poner de una tienda, que llega alguien a comprar algo. No, que lo voy a poner de una carrera, que están corriendo un número de kilómetros, que lo voy a poner, no sé, de que la medida de un árbol y que no sé, que la sombra. Entonces, pensamos primero como en el contexto y tratamos de forzar los contextos, ¿ok? Entonces, esta dinámica que yo les estoy mostrando ahora, que es, bueno, en ese caso puede ser a mano o con la calculadora, pero ir planteando primero la parte numérica y luego entendiendo cómo se traduce eso al lenguaje algebraico, puede facilitar el que los estudiantes empiecen a crear sus propios problemas. Y si pueden y tienen la capacidad de crear sus propios problemas, van a tener la capacidad de resolver también problemas, porque ya pasaron ese proceso de generalizar de la aritmética al álgebra. ¿Estamos? Entonces, este ejercicio es muy bueno. Comentarios, preguntas, dudas hasta aquí, chicos, profesores, padres de familia, no sé cuántos hayan de cada grupo, pero me gustaría escucharles. Pues para mí todo bien, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias por su explicación. Muy bien. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Y con cada uno de los ejemplos que vayamos viendo, pues yo también les voy a ir contando de otras cosas que podemos entender. Fíjense, en el número 3 se parece mucho al que planteamos hace ratito. La suma de un número con su mitad es igual a 45. ¿Cuál es ese número? Ese número 3 lo podrían plantear ustedes
muy, muy, muy fácilmente. El número 2, de igual forma, ¿quién me dice cuál es la respuesta? Dice la suma de un número natural. Y acá hay algo interesante. Ojo, acá hay algo interesante porque nos dicen un número natural. Recordemos que los números naturales, muy bien, ahí ya pusieron rápidamente la respuesta. 6, 6 y 7, 6, 6 y 7. Dice, y el siguiente es 13. Mentalmente, ¿cuáles son esos números? Pues ya sabemos cuáles son, ¿de acuerdo? Son 6 y 7. Ahora, aquí lo interesante no es el saber la respuesta. En este segundo problema, en este segundo ejemplo, lo interesante es cómo planteo la ecuación. Aquí empezamos nosotros este proceso de generalización. Ustedes ya me dieron la respuesta. La voy a escribir acá abajito. Ok. Entonces, este es el número 2. Aquí voy a ponerle el número 1. Y el otro fue un ejemplo. Así que vamos a marcarlo con otro número para que no nos vayamos a revolver. Este es el ejemplo A. ¿De acuerdo? Este es el problema 1, el problema 2. Pues ya me dijeron cuáles son las respuestas y voy a aprovechar que ustedes ya saben las respuestas para hacer lo siguiente. Ya me dijeron que 6 más 7, pues son esos dos números porque en efecto eso me da 13. Ahí tienen las respuestas, ya las saben. Muchas gracias, Néstor. Bueno, profesor, creo entiendo. 53%, son más o menos la mitad son profesores, así que está súper bien. Bueno, entonces fíjense de lo siguiente. Yo ya sé que 6 más 7 es igual a 13, es la respuesta correcta. Pero, pues esos números o esas cantidades son pequeñas y son muy fáciles de verificar. Imagínense que yo les hubiera dicho, por ejemplo, que dos números sumados consecutivos me darían 505. ¿De acuerdo? Entonces, buscar esos dos números no sería tan rápido, no sería difícil, pero tampoco sería tan rápido como hicieron en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que comprender entonces? Este proceso de generalización, entender cómo pasar de lo numérico a lo algebraico. ¿Cuál es la diferencia o cómo escribiríamos esto en una ecuación? De entrada, ninguno de estos dos valores los conocemos. No conocíamos ni al 6, no conocíamos al 7, porque de hecho nos estaban preguntando cuáles son la suma de un número natural y el siguiente es 13. Entonces, podemos partir de este y asignarle el valor desconocido a este, que es X. Pero luego, ¿cómo plantearíamos el resto de la ecuación? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en la idea de, muy bien, ahí Sebastián lo pone, X más 1 igual a 13. Excelente. ¿Cómo podemos pensar? Y ese razonamiento que nos comparte Sebastián no es natural de todos los estudiantes, ¿sí? Obviamente, pues acá tenemos así chicos muy, muy, muy inteligentes que están con nosotros el día de hoy, pero no es un razonamiento natural de todos los chicos. Una persona o un estudiante normal que hubiese hecho, pues no conozco los números, entonces X más Y es igual a 13. Ok. En un primer momento, no estaría mal porque yo no sé cuáles son los dos números y sé que si yo los sumo me tiene que dar 13. Alguien me puede decir, no está mal la idea, pero alguien me puede decir por qué esta ecuación no me ayudaría a encontrar el resultado. No cumple las condiciones. No cumple las condiciones, más o menos. Tiene que estar en relación al primer número. Es decir, se me antoja a mí que, por ejemplo, puede ser 13 menos el valor que desconocemos, el primer valor que sé que sería, el siguiente número sería 13 menos X. Muy bien. O sea, el profe dice, yo no sé cuánto es, pero sé que tiene que ser lo que le hace falta para llegar a 13, entonces a 13 le quito X. Dice, es una ecuación indeterminada. Jesús, Celia pone, tenemos dos variables diferentes, tiene dos variables. Néstor pone, tiene dos incógnitas y una ecuación. Muy bien.
Pueden ir dando sus ideas, ¿eh? Aquí todo, eso es lo que necesitamos hacer, esta dinámica. Rosy, creo que quiere decir algo. Sí, ahí tenemos que las es un número consecutivo, o sea que x más 1 es igual a 13. Muy bien, gracias. Excelente. Miren, algo importante, como les dije, un estudiante de primera mano que me escriba x más y es igual a 13, no estaría tan lejos de la respuesta correcta, no estaría completamente equivocado, porque él está poniendo dos números que se están sumando y que están igual a 13. O sea, en términos generales, su representación no es del todo incorrecta, pero su representación no le va a ayudar a encontrar el valor desconocido. Ahí estaría lo equivocado. Tú representaste que la suma de dos números desconocidos es igual a 13. Ok, pero así como lo representaste, no vas a poder encontrar el resultado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos identificar las características. Alguien por ahí hace ratito lo dijo, ¿sí? No cumple con las características. Sí, dice muy bien. Ever dice, eso puede tener muchas soluciones, en efecto. Incluso puede tener soluciones no enteras. Pero aquí tenemos dos condiciones. Sí, exactamente. Necesitaríamos otra ecuación. Aquí tenemos dos condiciones. Un número natural y el siguiente. Entonces, cuando estamos empezando a trabajar con los estudiantes, yo entiendo que muchos aquí ya me dijeron así la respuesta rápidamente. X más 1 es igual a 13 y listo, ya sabemos cuál es el resultado posteriormente. ¿Sí? Pero lo que yo quiero discutir hoy con ustedes, más que el planteamiento rápido de la ecuación, es cómo ayudar a los estudiantes en general que tienen problemas con el álgebra y cómo entonces esto también puede favorecer a nuestros estudiantes avanzados a entender problemas más complejos. El 6, si el 6 representa un número desconocido, el 7, pues es la suma de 6 con 1, ¿de acuerdo? O el 7 lo puedo obtener sumando 6 más 1. ¿Sí? Y entonces, si yo ya le asigné X a este valor primero o al desconocido, entonces 6 más 1 o X más 1 sería el siguiente. Ah, bueno, pues acá X más 1 debería ser igual a 13. Pero lo bonito de esto, o lo padre de este tipo de razonamientos, es que también lo podemos plantear de otra forma. Ahí el profesor nos dio una idea hace ratito y que también sería completamente correcta. X más 13 menos X es igual a 13. ¿Sí estamos? Y esta también sería correcta. Cuando yo pregunté cuál sería la ecuación, la que puso Sebastián así de manera inmediata fue X más 1 es igual a 13. Pero yo les pregunto, ¿esta estaría mal? Bueno, en este caso No, aquí no nos estaría quedaría, mal. pero nos quedaría una identidad, ¿no? Nos queda una identidad porque se cancela todo. Si no llegaríamos a la respuesta tampoco. O sea, esto no está mal, pero no llegamos a la respuesta. Es una relación correcta. X más 13 menos X es igual a 13. Ándale, muy bien. Ahí María pone, bueno, me lo mandó en directo, no lo puse en el chat. Otra opción podría ser que yo al 7 le asigne la X, entonces el 6, que es el anterior, sería X menos 1. Entonces, otra que sería una respuesta correcta sería X menos 1 más X es igual a 13. ¿De acuerdo? Entonces, voy a palomear las dos ecuaciones, no que estén correctas, sino aquellas que me llevan a encontrar la solución. Esta de acá es una identidad. ¿De acuerdo? Es decir, es una identidad, cualquier valor lo cumple. ¿De acuerdo?
Si resuelven eso, les va a quedar 0 igual a 0. Ujú. La primera tiene infinitas soluciones, ¿sí? Esta no es una identidad. Esta tiene infinidad de soluciones, ¿de acuerdo? O también se conoce como una ecuación indeterminada. Porque yo puedo ir planteando diferentes combinaciones que me den sumadas 13. Entonces, la clave está en que nosotros identifiquemos cuáles son las características de los valores desconocidos. Es decir, no es usar las letras por usarlas, sino identificar si tienen una característica en particular. Ahora, les voy a hacer un spoiler. Un poquito más adelante, cuando ustedes lleguen a bachillerato, van a ver que también en geometría, geometría analítica, trigonometría, usan el álgebra, porque el álgebra les digo, es el lenguaje para las matemáticas. Entonces, uno de los problemas típicos y que yo he detectado en muchos estudiantes, incluso a nivel superior, cuando tú les dices, bueno, tienes un punto que se encuentra sobre una recta. Ok, ese punto se encuentra sobre una recta y equidista o se encuentra a 5 unidades de este otro punto. ¿Cuál es el punto? Entonces el estudiante viene y dice, yo sé que el punto, voy a poner aquí el inciso B como ejemplo B. El estudiante viene y dice, yo sé que un punto se representa con X, Y. Y entonces se quedan con esta idea de que dicen, bueno, es el punto X, Y y yo quiero ver que se encuentra a 5 unidades de otro punto conocido. Voy a poner un punto conocido, por ejemplo, el 1,2. Un error común es que no lograron identificar la característica que había entre estos dos. Bueno, acá hay 5 unidades de diferencia. La característica que había entre X y Y, porque al estar en una recta, la Y no es cualquier Y, hay una relación que tiene con la X. Bueno, muy parecido a esto que hicimos acá. El segundo número no era cualquier número, era el consecutivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, al ser un número natural, el consecutivo se obtiene sumando 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que muchas veces no se subraya al momento de trabajar en álgebra y pensamos que con decirle al estudiante, mira, si tú sumas X con X más 1, ya tienes los dos números consecutivos. Y se lo decimos y pensamos que con eso ya es suficiente para el estudiante. ¿Y por qué no hacer este proceso de partir de un número particular, valga la redundancia, y llegar a la generalización a través de estos ejemplos? Muchas veces propiedades que nosotros no recordamos, porque me pasa igual como profesor, no recuerdo, por ejemplo, si se cumple una propiedad en álgebra o en desigualdades. Pruébalo con un caso particular numérico. Si ese caso particular numérico falla, entonces la generalización va a fallar. La parte algebraica va a fallar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí todos ya saben, la respuesta es 6 y 7, pero más que eso, pues aquí tenemos nosotros la forma de plantear. Ahora, algo interesante que me gustaría señalar en este momento, gracias a la calculadora también, es que nosotros podemos retomar estas ideas que yo les platicaba aquí aquí justamente en esta parte. Una cosa es la identidad, otra cosa, perdón, la identidad, una cosa es la ecuación indeterminada y también se puede presentar algo que se conoce como contradicción, una ecuación que no tiene solución. Entonces, podemos, apoyados de la calculadora, enseñar a nuestros estudiantes esta diferencia entre cada una de esas representaciones de igualdad. Una ecuación, una identidad, una ecuación indeterminada y una contradicción. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros estamos en el menú principal, porque esta calculadora tiene varios menús. Si ustedes le pican aquí donde dice menú, se pueden mover a, por ejemplo, números complejos, bases, matrices, vectores, cosas que los chicos de secundaria pues todavía no manejan, pero que en algún futuro pueden manejar, sobre todo si se dirigen a áreas de ingeniería. Si ustedes entran al menú principal, que es el número 1, es donde está la calculadora científica y todas sus funciones.
Yo voy a teclear ahora la ecuación que acabamos de resolver. En la parte superior derecha tengo la letra X y voy a teclear así tal cual. Más, paréntesis, X más 1, cierro paréntesis. Ahora, si yo le pico a este resultado de igual, observen lo que va a pasar. Me dio 11. ¿Y por qué me dio 11? Bueno, pues esta calculadora, les cuento, tiene una función muy particular que es el almacenamiento de variables. Esta calculadora tiene una memoria y si nosotros hacemos operaciones en donde esté involucrada la X, almacena el último valor de X que nosotros tuvimos. Y pues seguramente por ahí yo he utilizado la calculadora para resolver una ecuación y se quedó un valor almacenado de X. Vamos a descubrir cuál es este valor de X que se quedó almacenado. Le voy a dar aquí en donde dice Shift, segunda función, y en donde dice este valorcito, no sé si lo alcanzan a ver, que dice Recall, que es como para llamar otra vez a las variables. Y aparece toda la lista de letras que esta calculadora puede almacenar. A, B, perdón. A, B, C, D, E, F, F, M, X y Y. Fíjense que la X vale 5. No es un valor que yo le haya asignado. Quién sabe, seguramente ahí hice algunas operaciones y cayó el último resultado en 5. Claro, como esa X vale 5, por eso cuando yo tecleé X más 1, me dio 11. Pues a ver, saquen sus cuentas. 5 más 1 sería 5 más 6 sería 11, sí. Ahora, ¿cómo podemos entonces utilizar esta calculadora para resolver ecuaciones de primer grado? El error fue picarle aquí al símbolo de igual, porque ese símbolo de igual lo que hace es calcular una operación o aproximar un valor. ¿Ok? Hay que identificar entre el símbolo de igual como una equivalencia y el símbolo de igual como el resultado de una operación. Yo necesito el símbolo de igual como una equivalencia para poder poner del otro lado el 13. Entonces, usamos alfa, perdón, otra vez lo voy a teclear porque si no, no va a salir. X más 1. Shift, en lugar de Shift, ahora vamos a presionar la tecla alfa. Y aquí donde está Solve, en un ladito, no sé si lo observan, hay un símbolo de igual. Entonces ahí presionamos el símbolo de igual. Y del otro lado ya voy a escribir 13. Miren, ahí tienen la ecuación. X más 1 es igual a 13. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer nuevamente? Si yo le pico al símbolo de igual, me va a dar un error la calculadora. ¿Qué tenemos que hacer? Shift. Y ahora en donde está la palabra calc, encimita dice solve. Y ahí le voy a picar yo en solve. Cuando yo le pico en solve, lo primero que me aparece en pantalla es el último valor que tenía la X antes de que yo resolviera esta ecuación, que era el 5 que yo les mostré hace ratito. No, esta es mi respuesta. Cuidado, esto que me está mostrando es el valor antiguo o el último valor que tenía almacenado. Ahora sí, yo le voy a picar en el igual, en el que está aquí hasta acá abajito, y me aparece el valor o el resultado final. X es igual a 6. Abajo aparece algo un poco raro. L menos R igual a 0. ¿Alguna vez para los que alguna vez han manejado este modelo de calculadora, podrían decirme qué creen que significa o qué significa ese L menos R igual a 0? ¿O por qué está ahí? Si no, ahorita se los cuento. Tiene que ver con lo que decía
No sé si fue Solano, Gabriela, o no me acuerdo quién lo dijo al principio con lo de la balanza. ¿Alguien dijo algo de la balanza? ¿Nada? Bueno, les cuento. Lo que nosotros estamos viendo ahí significa left minus right, es decir, la parte izquierda menos la parte derecha es igual a 0. En otras palabras, esta es una ecuación, es decir, está equilibrada. ¿De acuerdo? Está equilibrado. La parte izquierda menos la parte derecha da 0 porque son iguales. Si no diera 0, significaría que no son iguales. Puede llegar a pasar. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar un ejemplo para que esto más o menos quede claro, aunque todavía esto es algo que no van a ver ustedes como estudiantes, pero les voy a mostrar un ejemplo. Voy a escribir una ecuación exponencial. Shift E a la X es igual a, ahí, es igual a 0. Ok, vean, esta que yo resolví es una ecuación, no es una ecuación lineal de primer grado, sino es otra ecuación, es una ecuación exponencial. Ahora fíjense de lo que dice, el resultado que me dio es menos 34.27 y todo ese numerote de allá, pero quiero que ustedes vean lo que dice abajo. Left menos right es igual a 1.30. Ese número que ustedes están viendo allá es un número súper chiquitititititititito, porque es por 10 a la menos 15. No es 0, es un número muy chiquitito. ¿Qué significa? Que lo que nosotros teníamos originalmente no era una ecuación. Lo que estaba del lado izquierdo y lo que estaba del lado derecho no pueden ser iguales nunca. Por eso cuando yo al lado derecho le resto el lado izquierdo o al revés al lado izquierdo le resto el lado derecho, me queda una pequeña cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como que un spoiler de lo que van a poder hacer más adelante. Regresando a la ecuación que nosotros teníamos. X más 1 es igual a 13. Si la resolvemos, vean, me da el número que estaba almacenado anteriormente, me da 6 y me dice que la ecuación está en equilibrio. ¿Ok? Ahora recuerden este valor es 6. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles otro ejemplo de una identidad. ¿Sí? O más, vamos a jugar con el de la indeterminada, por ejemplo. Si yo aquí escribo, ¿dónde está? X más, aquí abajito está la Y, más Y, es igual a 13, y le doy Shift Solve. ¿Qué pasó? Me dice que X vale 13, pero me dice que X vale 13 porque está asumiendo que la Y vale el valor que tenía originalmente almacenado. O sea, el valor que yo tenía almacenado para la Y era 0. Entonces, la Y ni siquiera me la tomó en cuenta como si fuera una variable. Me la tomó como si fuera 0. Entonces me dice, pues en esa ecuación, pues la X tiene que valer 13 porque 13 más 0 da 3. ¿Sí? No me la resuelve como tal. Simplemente le asigno un valor a la X, asumiendo que la Y ya tiene un valor. Y ahora partamos de esa idea. X vale 3, es el último valor almacenado. Voy a escribir ahora una que no es una ecuación tampoco, sino es una identidad. Se parecen mucho porque de momento, cuando nosotros vemos una expresión algebraica, nos podemos ir con la finta y pensar que se trata de una ecuación. Ahí tenemos X más 1 al cuadrado es igual a X cuadrada más 2X más 1. Eso es una identidad porque sin importar el valor que ustedes le asignen a X, siempre se va a cumplir.
siempre se va a cumplir. Entonces, ¿se acuerdan qué número se quedó almacenado? Era 13. Yo le voy a dar ahora Shift, Solve. ¿Y qué me da como resultado? 13. Ahora, ¿por qué me dio eso como resultado? Porque es el último valor que tomaba la X. Pero si yo le hubiese dado 10, me iba a dar como resultado 10. Si yo le hubiese puesto 5, me iba a dar como resultado 5, 20, 40, 60. Y lo que yo le hubiese puesto, ahí hubiese sido igual. Las identidades no tienen una única solución. Todos los valores de X cumplen con una identidad. Entonces, hace ratito el profe nos decía X más 13 menos X es igual a 13. Eso es una identidad. Vamos a escribirla para que ustedes vean. Ahora yo le voy a asignar un valor a X. Le voy a asignar otro número. Por ejemplo, le voy a poner 9. 9. Si ustedes quieren almacenar un valor directamente, van a hacer lo siguiente. Shift. Y después van a picar en donde dice Stow. ¿De acuerdo? No, perdón. Stow. Y luego van a presionar en la letra X, por ejemplo, aquí. Lo voy a volver a repetir. Picamos el número que queremos asignar. Después le vamos a presionar donde dice Stow. Aparece esta flechita, no sé si ya la vieron aquí, aparece una flechita. Y ahora se la voy a asignar a la X. Ya está almacenada en la X. Eso es lo que vale. ¿Quieren constatarlo? Presionen Shift, Stow, y ahora van a ver que mi X vale 9. Ya no vale 13. Ahora voy a resolver esta que el profesor dijo. X más 13 menos X es igual a 13. Es una identidad. Vamos a plantearla. X más 13 menos X es igual a 13. Shift, Solve. ¿Y qué me dio? 9, porque fue el último valor almacenado que tuvo. Y así como me dio 9, me pudo haber dado 20, me pudo haber dado 5, me pudo haber dado 1, me pudo haber dado 0. ¿De acuerdo? Cualquier valor que ustedes le pongan a la X allá, lo va a cumplir. Entonces, muchas veces cuando a mí me han preguntado si debería ser bueno que los estudiantes desde un nivel inferior, como es primaria, perdón, desde un nivel básico como es primaria, secundaria, utilicen calculadoras en sus clases de matemáticas o en general cualquier tecnología, mi respuesta inmediata sin pensarla es sí. Porque muchas veces pensamos que la tecnología es un enemigo del razonamiento. Es que si usan la tecnología, si usan la calculadora, no van a pensar, no van a desarrollar su razonamiento. Ah, bueno. Todo depende de qué. Del enfoque que nosotros como docentes le demos al uso de la tecnología. Ahorita con esos ejemplos que yo les acabo de mostrar, yo no les pedí que resuelvan la ecuación. Yo no les dije, haz esta ecuación con la calculadora y dime cuál es el resultado. Ah, eso lo hace cualquiera. Es más, hasta un robot lo hace. ¿Sí? Ya los robots y las máquinas ya saben resolver problemas, ecuaciones y ese tipo de cosas. ¿En dónde entra el factor humano y por qué esto es importante? Esto que estamos haciendo se llama explorar, analizar, discutir, ¿sí? Vamos viendo un ejemplo, vamos viendo otro ejemplo y voy comprendiendo por qué funcionan las ecuaciones, por qué no todas las igualdades son ecuaciones, por qué se les llaman identidades algunas, ¿por qué? Porque lo que está del lado izquierdo es exactamente idéntico a lo que está del lado derecho sin importar el valor de X. ¿Ya estamos? Y entonces la calculadora nos empieza a servir para más que solamente apretar dígitos y encontrar un resultado final. Puedo ir jugando con los valores, me da esa agilidad de explorar muchas cosas en un tiempo más corto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre que me preguntan que si soy a favor o en contra, yo siempre digo que estoy a favor. Porque se pueden hacer este tipo de cosas. Claro, hay que pensarle, hay que sentarse, hay que analizarlo, hay que estudiar. ¿Sí estamos?
Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Me gustaría escuchar su punto de vista sobre esto que les platico. Pues a mí me gustó bastante la clase o la explicación, todos los ejemplos que nos dio. Y también creo que sí es bastante útil saber utilizar este tipo de calculadoras, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí deberíamos empezar a familiarizarnos más y estar acostumbrados a usarlas. Aunque pues sí, obviamente también pues estar acostumbrados a hacer todo pues a mano, ¿no? También mentalmente. Sí, Pero me pareció bastante interesante. Muchas gracias. un gusto. Todavía no termina la clase, ¿eh? Nos falta creo que como una hora Sí, más. te lo digo por lo de lo que hemos aprendido hasta ahora. Muy bien, muy bien. No sé si el profesor Ricardo quiere comentar algo y veo que Sí, por tienes. favor. Dime tu punto de vista ¿Se contra... corta un poquito? Ay, perdón. Déjame ver si así. ¿Mejor? Ya mejor. Ok. Yo te preguntaría, ¿cómo pelear? Bueno, no estamos contra la tecnología, pero ¿cómo pelear con los alumnos que digan, bueno, ¿por qué utilizar una calculadora si puedo usar mi celular que tiene la calculadora y además le puedo poner una aplicación que hace más que la calculadora? Creo que sí, aunque no se entendió mucho, o no sé si los demás sí lo escucharon, creo que sí alcancé a entender su duda. La voy a volver a decir. Que cómo hacerle para con los estudiantes que prefieren usar el celular en lugar de una calculadora, porque ahí tienen más aplicaciones y ese tipo de cosas. ¿Eso entendí? Sí, la idea es eso. Bueno, el celular tiene la calculadora y además pueden poner una aplicación que les da más funciones que la misma calculadora. Sí, definitivamente algo que tenemos que tener en cuenta, es, pues sí, la versatilidad que tienen ahora nuestros dispositivos móviles, o sea, es impresionante. Una persona puede hacer muchas cosas desde un dispositivo móvil, incluso trabajar. O sea, hay gente que trabaja todo el día estando en un dispositivo móvil porque son dispositivos muy versátiles. Ahora, ¿cuál es la ventaja que yo le veo a una calculadora en ese sentido? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer, hay una de las cosas más típicas que podrían pasar. Tú tienes el móvil muy bien, muy padre, pero de momento se te puede consumir la batería. O hay aplicaciones móviles que solo funcionan con conectividad a Internet. Entonces, yo pondría esas dos cosas en ventaja. Ahora, algo que tenemos que entender y algo que tenemos que considerar es esto que yo les acabo de mostrar. Esta partecita que yo les acabo de mostrar, a la que casi nadie le presta atención, que es esto del left, los right, todas esas cosas, eso la calculadora la hace y no siempre las aplicaciones se enfocan en eso. Hay muchas aplicaciones que te van a resolver una operación, pero porque están programadas para resolver una operación y no te dan otro análisis allá más, o otro análisis más allá de las aplicaciones. Entonces, eh, yo vería una de esas ventajas. No necesitamos una conectividad a Internet para poder obtener muchas funciones. Claro, son limitadas en cuanto a que no pueden resolver todos los problemas, pero me parece como una herramienta básica que puede ayudar, sobre todo si queremos también mantener la concentración de los estudiantes. Sabemos que con un celular, pues llega la notificación, que de momento, pues tienen ahí más aplicaciones que les pueden hacer como que esta distracción, ¿no? Entonces, no es batallar porque realmente no podemos comparar las dos cosas, son herramientas igualmente útiles, pero sí podemos favorecer el uso de la calculadora porque pues además de ser una herramienta especializada y que fue programada para ello, tiene una base matemática de fondo y toda la simbología que aparece tiene un porqué, ¿ok? Entonces, bueno, yo pondría más o menos ahí eso, pero claro, tenemos que tomar en cuenta que pues a veces los estudiantes, no todos tienen como que los recursos para tener una calculadora o al menos una de este estilo. ¿Qué les podré decir yo ahora? Esta que yo les estoy presentando, que es una calculadora científica, la puede usar un niño de secundaria como un estudiante de los primeros semestres de universidad, sobre todo si está en ingenierías o en alguna carrera que lleve matemáticas. Entonces,
tiene un rango de edad y de conocimiento y de temas demasiado amplio. Les mostré rápidamente el menú, pero aquí pueden ver que tiene desde vectores, estadística, probabilidad, hojas de cálculo, funciones, ecuaciones y desigualdades. Tiene bastantes temas interesantes y que a mí me parece una herramienta básica desde secundaria hasta ahí, hasta nivel superior. No sé si con esto respondo pues un poquito su duda, profesor. Sí, claro, muchas gracias. De hecho, bueno, hablando de calculadoras, yo he podido trabajar con algunas que puedo conectarle hasta sensores y eso no lo hace Súper un bien. celular. Exactamente. Esa es otra. Claro, son modelos más avanzados, pero justamente eso lo podemos hacer con ese tipo de calculadoras, ¿sí? Con que funcionan con sensores. Muchas gracias. Vamos a leer lo que dice el chat. Dice, ¿podría repetir cómo escribir ecuaciones en la calculadora? Sí, claro que sí, muy, muy fácil. De hecho, las ecuaciones del menú principal funcionan con X. Creo que si le ponemos otra letra no lo hace. Déjenme ver. Voy a escribir una con Y, por ejemplo. Y más 4 es igual a 15, por ejemplo. Una sencillita. Le voy a dar Shift, Solve. Ahí está, mira, sí la resuelve para cualquier letra. Entonces, tenemos que usar las letras que la X no hay que activar el alfa para poder utilizarla. ¿De acuerdo? La letra X acá ya la tenemos de entrada. Si utilizamos esa X, pues nada más es cuestión de teclear la expresión. Por ejemplo, 3X más 5, alfa igual 80, por ejemplo. Y ahora le presionamos Shift Solve y nos da el resultado que es 25. 3 por 25 más 5 da 80. Pero así como funcionó para X, puede funcionar para cualquiera de las letras que aparecen aquí. Claro, las otras letras las tenemos que activar con el menú de alfa. Alfa y activa toda la parte alfabética. Dice creo que profesora Rosy, ¿cómo se saca el valor de X? Es el número Shift, Stop y ¿qué más? Ok, ok. Muy bien. Lo de Stow era para, por ejemplo, para almacenar. Les voy a recordar las dos funciones. Si yo le quiero dar un valor a una letra, primero selecciona el valor. Por ejemplo, 8. Se lo quiero almacenar a la letra Y. Entonces presiona Stow y después selecciono la Y. Y automáticamente el 8 ya ha sido asignado a la Y. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Y ahora para ver cuáles son los valores que ya tengo almacenados, presiono Shift y luego presiono Stop y me despliega toda la lista. Fíjense, la A, la B, la C, la D, la E, la F y la M, todas valen 0. No le he asignado ningún valor. La X y la Y valen 25 y 8 respectivamente, que son los últimos valores que yo le almacené. ¿De acuerdo? Así es como funciona esa parte. Bueno, voy a leer otro comentario de aquí. Dice, soy relativamente de reciente ingreso al programa y en un examen de ensayo que le aplicamos a los estudiantes, no pueden usar ningún tipo de tecnología para resolverlo. ¿Estoy cierto? Es correctamente cierto. O sea, no utilizan la calculadora. Aquí algo importante que hay que especificar es que sí, sabemos, estamos conscientes de que los chicos en los concursos no pueden utilizar la calculadora. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo les estaba dando hace ratito? No estamos utilizando la calculadora como un medio para resolver, sino como un medio para analizar. Es decir, la tecnología que me ayuda a analizar los diferentes casos que pueden haber y que el estudiante comprenda que el álgebra es esta generalización de lo aritmético bueno, este paso de la aritmética al álgebra es un proceso de abstracción, es un proceso de generalización. Entonces, claro, la calculadora o cualquier otro tipo de tecnología nos puede ser de utilidad para ir trabajando esto con los estudiantes y que cuando enfrenten un problema y lo tengan que hacer a mano, porque así es como se tiene que hacer en estos concursos, pues ya tengan un razonamiento más reforzado de que solamente haber aprendido así como que, bueno, ya me dijeron que si yo veo que dice que son 3 números consecutivos, tienen que ser X más X más 1 más X más 2. Porque esas estrategias al final del día nos limitan. Si nosotros, miren, se los voy a poner de esta forma. Si ustedes quieren entrenar a los chicos para ser para ser olímpicos,
Y entonces, para ser olímpicos, les dicen, bueno, la estrategia que vamos a seguir es la siguiente. Cuando tú veas que te dice el enunciado 3 números consecutivos, vas a poner x más x más 1 más x más 2. Siempre que veas eso, eso vas a poner. Y el estudiante, entonces, como un robot, lo programamos para que cuando él vea eso, escriba x más x más 1 más x más 2. ¿Cuál es el problema? Que los estamos programando y no estamos favoreciendo que ellos razonen y entiendan por qué tengo que poner x más x más 1 más x más 2 cuando son 3 números consecutivos. ¿Sí? Entonces, eso es como que lo que yo entendería, ¿no? Y el hecho de hacer un análisis, no solamente quedarnos con la resolución, sino hacer un análisis, lo que hace es abrir un campo de posibilidades al estudiante. Sabemos que el pensamiento de un estudiante de este nivel, de este tipo de concursos, tiene que ser un pensamiento divergente. Es decir, que no solo vea un camino, el que el profesor me enseñó, sino que vea muchas opciones o muchos caminos diferentes que me puedan llegar a la resolución. Algo como lo que decíamos aquí. Hay quien pudo pensar en x más 1 o hay quien pudo pensar en x menos 1 más x. Igual iba a llegar al resultado. Ale dice, ¿cuál es la diferencia entre la Casio 570 y la 991? La 570, creo que la tengo por ahí guardada. Pues es que la diferencia es que las funciones son más avanzadas en la 991. Sí, la 570 es como más básica. Esa sí es como, digamos, exclusiva para secundaria. Y esta, la 991, pues ya tiene funciones que incluso llegan a nivel superior. Bueno, sigamos planteando y platicando, ¿dónde las pueden comprar? Bueno, yo no soy vendedor, no crean que les vine a vender, solo les estoy contando la experiencia. Pues hay muchas tiendas de autoservicio en donde pueden ustedes, esas que venden así cosas de oficina, no voy a decir marcas para no quemar nada, esas que venden cosas de oficina, ahí las pueden adquirir. Yo he comprado en internet, por ejemplo, en tiendas en línea, yo he comprado, por ejemplo, en Amazon, ahí también pueden encontrar o en alguna otra. También en la página de Casio creo que las pueden solicitar. Pero sí, digamos que esos son como que los diferentes puntos de compra. Dice Antonio, ¿qué opina de Photomat? No soy partidario, o sea, les digo, yo no estoy en contra de la tecnología y me parece que Photomat viene a resolver, miren, se los voy a poner así. Photomat viene a resolver un problema de inmediatez que ocurre en muchas aulas. Cuando un estudiante está haciendo o está resolviendo un problema de tipo algebraico, de tipo ecuación, así ese estilo, que son los que resuelve Photomat, no siempre cuenta con la clave o no siempre cuenta con la respuesta o la solución correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te hace Photomat? Photomat te da el resultado. Ahora, ¿qué es lo que no te da Photomat? O al menos la versión gratuita no te da. Esa parte del procedimiento y de la comprensión, que es lo que debemos de fortalecer en nuestros estudiantes. Entonces, mi reflexión aquí, cuando me han hecho igual este tipo de preguntas es, enseña de tal forma que ni estas aplicaciones sean un impedimento para que tus estudiantes desarrollen conocimiento en matemáticas. Es decir, si nosotros en el aula únicamente favorecemos procedimientos, el estudiante pues ya se la va a saber y entonces lo que va a hacer es tomar los atajos. Es decir, si yo solo le digo, a ver, quiero que me resuelvas estas 50 ecuaciones de una vez y se ponen a trabajar en resolver ecuación, resolver ecuación, resolver ecuación, a la número 5 el estudiante ya le da flojera y entonces va a empezar a usar ese tipo de programas. Digo, una forma es para corroborar sus respuestas y de momento porque ya no le va a gustar tener que hacer tantos procedimientos. Pero entonces si varío la manera en cómo planteamos esta situación de ecuaciones, al principio les doy un ejemplo muy claro. Dile al estudiante que cree sus propios problemas. Crea tu propio problema y plantea la ecuación que te lleva a ese resultado.
este camino, esta ruta de partir de la solución, hacer el planteamiento de forma verbal, luego plantear la ecuación para ver si es cierto que llega a ese resultado. Esa ruta que nosotros estamos trazando no es la típica ruta que solamente es resolver la ecuación. Entonces, si nosotros en el aula ya nos dimos a la tarea de bombardear al estudiante con diferentes estrategias desde diferentes ángulos, que use la aplicación va a ser algo complementario, ya no nos tendría que asustar. Que si solo le dejamos ejercicios procedimentales y que al final como el alumno no entendió, pues va a usar una aplicación, entonces ahí sí, entonces no estamos favoreciendo ¿cómo se llama? El conocimiento y la aplicación solo le está ahorrando al estudiante la parte procedimental. Entonces, esa aplicación yo la considero como un aliado para el estudiante. El estudiante que se pone a resolver un problemario o una serie de ejercicios y no tiene la clave, bueno, pues ahí tienes una ayuda que te puede decir cuál es el resultado y saber si lo hiciste bien o no. Pero la parte del razonamiento y la construcción, eso se tiene que hacer en el aula. Dice la calculadora que proyecté, ¿qué número era? Ah, esta es la 991. Es la ClassWiz, la 991 EX. Es esta. Solo que aquí no lo dice, pero es esta, es la 991. Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos. Creo que todavía hay chances, sí hay chance, mucha chance, para justamente que los chicos vayan viendo pues un poquito más de estos razonamientos, ¿no? Sería bueno leerle. Maestro, nada más. Sí. A los que no están viendo el chat, por favor véanlo para que vean la liga, para que registren su asistencia el del día de hoy. No se vayan sin registrarla. Por favor, ahí está en el chat de aquí de Zoom, la liga para que entren al formulario de Google y registren su asistencia. Gracias. Adelante, maestro. Muy bien, muy bien. Ahí, porfas, ahí tienen el chat, en el chat la liga para que se registren y no se queden sin su asistencia. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el número 4. Dice, Ana le pregunta a Sergio la edad que tiene y Sergio le contesta, la mitad de mis años, más la tercera parte, más la cuarta parte, más la sexta parte de mis años, suman los años que tengo más 6. ¿Cuántos años tiene Sergio? Este ejemplo está interesante porque justamente es de los que yo les decía en un principio. Son estos problemas fantasiosos que de momento se inventan los profes que sí van a llevar al estudiante a que piense, analice y se haga un planteamiento como muy largo de una ecuación bastante compleja, pero que son poco prácticos. Es decir, ¿quién te va a responder así en la vida real? Así, mi cuarta parte más mi sexta parte. No, nadie te lo va a decir así. Te va a decir cuántos años tiene y listo. Ahora, algo importante aquí es la parte, el planteamiento, que claro, lo vamos a resolver ahora, pero también como profesores, la invitación es que vayamos buscando contextos reales. Y una cosa que yo les puedo asegurar es, si nos ponemos a investigar un poquito en qué cosas se aplican las matemáticas, podemos ir entendiendo, podemos ir encontrando contextos que no sean forzados y que de momento sean atractivos también para los estudiantes. A mí se me ocurre algo, pensando en este mismo ejemplo, ¿sí? A mí se me ocurre algo que puede ser tal vez más real, ¿no? Imagínate que le dices a una persona, ¿cuánto tenemos un tanque? Vamos a suponer que tenemos un tanque que almacena agua para una comunidad que no tiene agua. Vamos a suponer que son comunidades en las que tienen servicio de agua cada semana. Y yo digo, bueno, ¿cuánta agua teníamos originalmente? Pues no sé, porque el primer día se perdió, no sé, la mitad de la capacidad. Al día siguiente perdimos una cuarta parte, al día siguiente, y ahora solamente me quedan, no sé, 3 litros de agua. Entonces, eso no solamente acerca a los estudiantes a un problema real como es la escasez de agua en algunas partes de la República, sino que es un poquito más entendible y seguimos trabajando con esta idea de las incógnitas y de las partes de una incógnita. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería como que un mensaje ahí de fondo.
Pero ahora para resolver ese problema, me gustaría, yo sé que aquí hay chicos muy inteligentes, pero me gustaría que alguien me diga cómo quedaría esta ecuación. ¿Qué ecuación utilizarían para resolver este problema? Bueno, pueden decir así en el micrófono, pueden abrir su micrófono. Bueno, A ver, adelante. pues así como se refiere a cuál problema. Al 4, al 4. Ok, ok. A la mitad, entonces podríamos poner una literal, una letra para lo que no conocemos que son los años. Por ejemplo, la X. Entonces sería la mitad, X sobre 2 o un medio de X, más un tercio, más la tercera parte, más un cuarto, o sea, X sobre 4, un cuarto de X, más la sexta parte, o sea, sería un sexto de X, es igual al total de años que es X, más 6. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen. X. Ahora, ¿por qué les dije que quería escuchar más que nada el planteamiento? Porque uno de los errores que yo he detectado es lo siguiente. Cuando leemos la mitad de mis años, hay quien puede venir y poner un medio. Más la tercera parte, más un tercio, más la cuarta parte, más un cuarto, más la sexta parte, más un sexto. Es igual a la cantidad de años que tengo, más 6. Muchas veces en el problema no relacionamos, hay que tener claro esto. Una cosa es lo que representan partes de la incógnita y lo que representan valores de la incógnita. ¿Por qué aquí no le puse más 6x? Pues dice el número total que tengo de años más 6. ¿Por qué a este no le puse 6x? Aquí. Y a todos los demás sí les tuve que poner x. Porque ese medio, esa tercera parte, esa cuarta parte, esa sexta parte, no son un sexto, un medio, un tercio, ¿sí? De cualquiera. Muy similar al acertijo de Diofanto, es correcto. No son un medio, un tercio, un cuarto nada más, porque sí, son un medio de algo, que en este caso es de los años que tiene la persona. Entonces, hay quien puede venir y plantear esto, ¿eh? Y yo lo he visto, que te hacen este tipo de planteamiento y claro, van a llegar a un resultado, pero va a estar incorrecto. Sí hay acá una letra, pero está incorrecto. Quiero platicar, ahorita resolvemos esto. Me voy a desviar tantito para mostrarles un tercer ejemplo de una situación que me pasó hace unos días. Estaba dándole clases a un chico y el enunciado del problema decía, una persona tiene cierto número de cómics y vende la mitad. Y le quedan la misma cantidad, no miento, vende 2/3 partes, una tercera parte. Y le queda la misma cantidad y le queda voy a escribirlo porque si no se me va a olvidar. Tiene cierto número de cómics, vende una tercera parte y le queda lo mismo que si hubiese comprado 40 cómics más. A propósito, no le puse aquí la X. Este era el planteamiento que este alumno estaba haciendo. Pues él tiene un cierto número de cómics, vende una tercera parte y le queda lo mismo que si hubiese tenido, no, y luego compró 100 más. Ya me acordé, eso es lo que faltaba.
compró 100 más y lo que tiene ahora es lo mismo que si hubiese comprado, que si el número original de cómics que tuviera hubiese comprado 40 más. Así estaba el problema. Entonces, él estaba insistente en que era X menos un tercio más 100 más X es igual a X más 40. Y por más que yo le decía, oye, mira, tienes que ponerle la X porque es un tercio de lo que tú tenías. Él me decía, pero es que yo no entiendo por qué le tengo que poner la X. Así como puede llegar a pasar que aquí muchos se queden pensando, ¿por qué le tengo que poner X entre 2, X entre 3, X entre 4? Si me está diciendo que es la mitad, pero es la mitad de algo, es la mitad de la edad. Entonces, como no le quedaba claro el por qué teníamos que hacer eso así, yo le dije, vamos a hacer algo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Y le mostré y le puse la calculadora así tal cual y le dije, vamos a hacer lo siguiente. Piensa en un número de cómics que te hubiese gustado. No sé, 150. Ok, 150 cómics. Quítale una tercera parte. Ah, bueno, pero esto le dije, hazlo mental. Quítale una tercera parte. ¿Cuánto te quedaría? Pues me dijo, una tercera parte son 50. Me quedarían 100. Y si le sumo otros 100, me quedarían 200. Ok. Yo le dije, ¿estás de acuerdo conmigo que me dijiste que la tercera parte de 150 es 50 y te doy 100? Sí, me dijo. Ok, ahora, así como tú planteaste la ecuación, X menos un tercio, vamos a hacerlo. A 100, quítale un tercio. ¿Y cuánto te da? 99.66. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Si tú me estás diciendo que la ecuación tiene que ser X menos un tercio, más 100 igual a esto, ¿por qué ahora no funcionó? No que si yo le quito un tercio me debe de dar 50, perdón, 150, no era 100, 150. No que si yo a 150 le quito un tercio me debe de dar 100, ¿por qué me está dando 149? Entonces ahí entró en conflicto el chico y me dijo, pero ¿qué hubiese pasado? Le dije, si yo en lugar de ponerle simplemente un tercio, le hubiese puesto un tercio por 150. O sea, aquí estoy diciendo es un tercio de 150. ¿Vemos qué va a pasar? Ahora sí me da 100. ¿Ok? Entonces, por eso, esa fracción representa una parte de la cantidad desconocida y por eso debe llevar la X. Y entonces ya cuadró la ecuación y ya luego ya entendió qué onda. Entonces, algo muy similar con este problema. Si nosotros no entendemos que la tercera parte, la cuarta parte, la sexta parte hace referencia a los años y no le ponemos la X, vamos a llegar a un resultado incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, la mitad de mis años, más la tercera parte de mis años, más la cuarta parte de mis años, más la sexta parte de mis años, es igual al número de años que tengo más 6. Y entonces, ¿y por qué este más 6 no lleva X? Porque ese más 6 representa una cantidad de años, más 6, no más 6 partes o el sextuplo. ¿De acuerdo? Y bueno, esta ecuación ya la podemos resolver muy fácil. ¿Cómo la podemos resolver muy fácil? Vamos a deshacernos de las fracciones. El denominador común sería 24. ¿Sí? 24, si nosotros sacamos mínimo con un múltiplo, aquí nos va a dar 24. Entonces, 24 va a multiplicar a toda la ecuación. 24 entre 2 me queda 12 por X, 12X. 24 entre 3 me va a quedar a 8 por X, 8X. 24 entre 4 me va a quedar a 6 por X, 6X. Y 24 entre 6 me va a quedar a 4 por X, 4X. Aquí también tengo que multiplicar del otro lado. Me va a quedar 24X más 6 por 20 son 120, 6 por 4 son 24, son 144. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 12 y 8 son 20 y 10 son 30. De este lado me quedan 30X, pasan 24 restando, me quedan 144. A ver, 24 entre 3
me da a 8 por X, 8X. Dice María. ¿Qué es lo que hacemos en esto? Cuando yo, para resolver ecuaciones que tienen fracciones, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, búscate el denominador común. Aquí el denominador común de todo esto sería 1. Bueno, el denominador de todo esto será 1. Y el denominador común entre 2, 3, 4 y 6 sería 24. Entonces multiplica toda la ecuación por 24. Y claro, ¿qué significa multiplicar? Significa dividir acá y lo que me dé lo multiplico por el de arriba. Dividir y multiplicar, dividir y multiplicar. ¿Sí estamos? ¿Sí quedó ahí claro, María, la duda? Es encontrar fracciones equivalentes con un denominador común que es 24. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, si a 30 le quito 24, me quedan 6X. Y de ahí ya podemos encontrar entonces el valor. X es igual a 144 entre 6. Si fuera entre 12, me daría a 12. Entonces, como es entre 6, me va a quedar a 24, ¿no? Que es el doble. A ver si salió bien mi cuenta en la mente. Si son 24. Esa es la edad que tiene entonces en años, 24 años. Y vamos a ver si es cierto. La mitad son 12. La tercera parte son 8. Entonces 12 más 8. La cuarta parte son 6. La sexta parte son 4. Y eso me da 30 en total. Y sería lo mismo que 24 más 6, que es 30. Muy bien. Bueno, sí, el mínimo común múltiplo sí es 12. Tienes razón, es 12. Yo saqué uno más grande, o sea, otro múltiplo, pero que no es el mínimo. Es un múltiplo común, pero no es el mínimo. Muy bien. Pero igual funciona. Que es 24. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos por aquí. Vamos a ir metiéndole un poquito de dificultad. Cuando ustedes estén, obviamente, trabajando en la parte de álgebra, también van a requerir de otros conocimientos como son trigonometría, geometría en general. ¿Ok? Este ejemplo número 10 nos habla de un triángulo. Dice, la medida de los tres lados de un triángulo son 3 números consecutivos. Si el perímetro del triángulo es 12 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? Entonces, bueno, en este caso es muy sencillo porque pues sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados y me están dando 3 números consecutivos. Ahora, eso de 3 números consecutivos, nuevamente lo voy a poner aquí en tela de discusión, el 10. Entonces, 3 números consecutivos cuyo perímetro sea 12 centímetros. El perímetro es 12 y hay quien rápidamente ya pudo haberlos calculado. Si no me equivoco, tendría que ser 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí nuevamente dicen, pero qué chafa, ya pude resolver el problema. Sí. Aquí nuevamente es cómo ayudamos a que los estudiantes hagan esta algebrización, esta simbolización de lo que numéricamente ya encontraron. Porque este problema, aunque está planteado así, no es difícil de encontrar la respuesta. Pero si el estudiante logra pasar de lo numérico a lo simbólico, cuando enfrente problemas un poco más complicados, entonces va a tener como las bases más firmes. Entonces partimos del primero. Y si al primero nosotros le asignamos X, yo no sé cuál es el primer número, yo le voy a asignar X. Entonces, el siguiente ya se lo saben. El siguiente, pues ya lo dedujimos del caso anterior. El siguiente tendría que ser X más 1. ¿De acuerdo?
Si este es X, este tendría que ser X más 1. ¿De acuerdo? Y el siguiente, ¿cuál tendría que ser? Pues el siguiente tendría que ser X más 2. ¿Pero por qué X más 2? Porque si analizamos los números que tenemos aquí, tenemos al 3, tenemos al 3 más 1 y tenemos al 3 más 2. ¿Y por qué descomponerlo así? Porque el 3 fue el punto de partida. Entonces, ¿qué relación tienen los otros números con ese al que es mi referencia? Ah, pues el siguiente es 3 más 1, es una unidad más. Y el otro sería 2 unidades mayor. Entonces, X más X más 1 más X más 2 sería la representación algebraica de 3 números desconocidos consecutivos. Y que en total me dan 12. Y ahora si resolvemos esta ecuación, pues ya nos va a quedar. Me va a quedar X más 1 más X más 2 es igual a 12. 3X más 3 es igual a 12. 3X es igual a 12 menos 3. 3X es igual a 9. X es igual a 9 sobre 3. Y esto me da como resultado 3. ¿Qué es el primer número? Y ahora, aquí va de nuevo el mensaje que les di hace ratito. ¿Qué hubiese pasado? Fíjense de esto interesante. ¿Qué hubiese pasado si algún estudiante me dice, ah, pues yo le voy a asignar la X al que está a la mitad? Entonces, el que está, voy a poner aquí 3 más 4 más 5 es igual a 12. Hay quien dice, no, pues yo le voy a asignar la X a este. Yo no sé, yo sé que son 3 consecutivos. ¿Sí estamos? Ándale, también se puede así. Muy bien, María, muy bien. Ahí me estás mandando el mensaje directo, todos los demás no están viendo. Si quieres que los demás lo vean, igual le pones aquí en la parte de abajito, aquí dice para, seleccionas para todos, para que todos lo puedan ver. Ahorita voy a escribirlo acá para que lo vean todos lo que tú me mandaste. Pues por ejemplo, yo puedo decir, la X va a ser el segundo número, y entonces el que le sigue va a ser X más 1, y el que le antecede va a ser X menos 1. Eso es igual a 12. Otra respuesta correcta. Más bien, esta respuesta o esta ecuación me va a ayudar a encontrar el valor desconocido. Otro planteamiento podría ser como el que me mostró María aquí en el chat, que sería X menos 2 más X menos 1 más X es igual a 12. Aquí entonces le estamos asignando la X al 5, ¿sí? El 5 es el que está siendo aquí el protagonista. ¿De acuerdo? Y el resultado, ojo con esto, el resultado de esta segunda ecuación sería 4. X igual a 4. Y el resultado de esta tercera ecuación sería X igual a 5. Pero igual nos van a servir, no importa que aquí me dio 5, aquí me dio 4 y aquí me dio 3. Igual me va a servir para resolver el problema, porque al final del día yo quiero que encontrar 3 números consecutivos que me den 2. Así encontré el 5, pues le resto 1 y me da 4, le resto 2 y me da 3. Si ya encontré el 4, le sumo 1, me da 5, le resto 1, me da 3. Esto es el pensamiento divergente. Favorecer que los estudiantes hagan estas exploraciones y que no se queden con planteamientos únicos. No dar recetas a los estudiantes. Si le decimos al estudiante, ah, mira, si te sale esto, haces esto. Cuando al estudiante le salga, le cambien la jugada, se los voy a poner así como el ejemplo típico. Le enseñamos al estudiante que cuando te den naranjas, lo vas a hacer de esta forma. Y cuando le dan manzanas, ¡pum! Se bloquea. ¿De acuerdo? Se bloquea. Y si se bloquea, pues ya no va a saber qué hacer. Entonces,
Esto nos puede ayudar a que los estudiantes entiendan qué es el álgebra, cómo jugar con las variables, cómo jugar con las incógnitas para hacer sus pensamientos, para hacer sus planteamientos. Perdón. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí, ¿tenemos algún otro? Bueno, aquí nos dan, por ejemplo, unas ecuaciones, ¿no? Escribe el enunciado de un problema cuyo planteamiento sea el siguiente. Aquí como que un poquito al revés, ¿no? Haya 3 números consecutivos cuya suma sea 96. Ya no sabemos esta más o menos. Vamos a ver si hay alguno más interesante. Este de las edades. Este de las edades es típico. El 22. Y creo que con este nos da para cerrar. Sí, hay un poquito más de chance. Ahora, en los casos en donde nosotros jugamos con el tiempo, ¿sí? Esos de las edades. Y digo jugamos con el tiempo porque jugamos con el presente, el pasado, ¿no? O sea, jugamos con que ahora, en unos años, o hace 10 años, o jugamos con este tipo de cosas. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es el tiempo en el que estamos planteando la incógnita. Al tiempo me refiero si es en el pasado, si es en el presente o es en el futuro. ¿Ok? Vamos a leer qué dice este número 22. Marisa tiene 5 años más que su hermana Esther. Esto que me están diciendo de aquí para aquí es el presente. Vean lo que dice. Tiene presente. Vean cómo también las clases de español nos sirven en matemáticas, comprensión lectora. Tiene al día de hoy 5 años más que su hermana Esther. Y entonces ahí es donde debemos empezar con el planteamiento de esa ecuación. Entonces, en el caso del número 22, partimos de esto. ¿Quién es más grande? ¿Marisa o la hermana? Marisa. Hay 2 formas de plantear esto y aquí tampoco debemos delimitar a los estudiantes. Hay quien puede decir, bueno, pues yo le voy a poner X a Marisa, a la edad de Marisa. Entonces, como tiene 5 años más que su hermana Esther, Esther tiene X menos 5. Es válido. Está bien el planteamiento. Yo digo que la edad de Marisa no la conozco, es X. Y como tiene 5 años más que Esther, entonces Esther tiene que tener 5 años menos. Ese podría ser un primer punto de partida. Pero hay quien puede venir y me dice, no, X va a ser la edad de Esther, que es la más chica. Y X más 5 va a ser la edad de Marisa, que es la más grande. Cualquiera de las dos estaría correcto. ¿Ok? Ahí ya nos dieron la respuesta. Marisa 20 y Esther 15. Muy bien. Me gusta que sea muy rápido. Ahora dice, cuando Esther, ese ya es mi planteamiento del presente. Cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, las edades de ambas sumarán 30 años. ¿Sí? 35 años. Cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, ¿sí? Las edades de ambas sumarán 35 años. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Del futuro. ¿Sí? Nos están hablando del futuro. Dice Emanuel, Marisa 15 y Esther 10. Ya hay 2 respuestas allá. Luis dice Marisa 20 y Esther 15. ¿Ok?
Ahora, fíjense de lo siguiente. Fíjense de lo siguiente. ¿Cuántos años van a pasar? Ahí va la pregunta. Para que Esther tenga los años que ahora tiene Marisa. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿De qué futuro estamos hablando? Mariana dice en 5 años. Muy bien. El futuro del cual estamos hablando está en 5 años. Porque aquí es donde está la clave. Aquí es donde me están ubicando temporalmente. Cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, ahí nos están diciendo en cuánto tiempo nos va a interesar el planteamiento. En 5 años, porque Marisa tiene 5 años más. Entonces van a pasar 5 años para que Esther alcance la edad que tenía Marisa en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya nos ubicamos, ¿no? Entonces el futuro, aquí nada más voy a hacer esto porque me gusta hacer este análisis siempre con mis estudiantes. Voy a plantear una línea del tiempo. Aquí es donde está el presente y aquí es donde las edades son X y X más 5. Y luego el futuro del cual estamos hablando se encuentra a 5 de distancia, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. De aquí para aquí son 5 años. De ese futuro nos están hablando. ¿Ok? Y entonces dice, ambas edades sumarán 35 años. Entonces, en 5 años, ¿cuántos años va a tener? Voy a utilizar el de color verde, más lo voy a poner en color verde para que vean. Voy a utilizar X y X más 5. Ese segundo planteamiento. Entonces, en 5 años, que es el futuro, ¿cuántos años va a tener Esther? Va a tener X más 5. Y en 5 años, ¿cuántos años va a tener Marisa? Va a tener X más 10. ¿Estamos? Entonces, ya sé qué ocurrió en el futuro. En el futuro, después de 5 años, la que tenía X va a tener X más 5 y la que tenía X más 5 va a tener X más 10. Ya sabiendo entonces qué pasa en el futuro, podemos entonces plantear la ecuación. Me dice, en ese tiempo, ambas van a sumar 35 años. Y me va a quedar entonces X más 5 más X más 10 es igual a 35. 2X más 15 es igual a 35. 2X es igual a 35 menos 15. Me va a quedar que 2X es igual a 20. X es igual a 20 entre 10. Perdón, ya dije la respuesta. 20 entre 2. X va a ser igual a 10. Entonces, la edad de la más pequeña es 10 y obviamente la edad de la más grande es 15. Que claro, todos ustedes ya deben escrito ahí en el chat, todo el planteamiento está súper bien, perfectísimo. ¿Ok? Entonces, esto que yo hice aquí es nada más como una estrategia sugerida para cuando tenemos estos problemas de que en el que hace 10 años, cuánto tenía que, en 5 años, cuánto va a tener que. Entonces, es importante que enseñemos a los estudiantes y chicos, los que están aquí siguiendo la transmisión, que sepamos identificar en qué época estamos situados. ¿De acuerdo? Los datos que me están dando, ¿son del presente, son del futuro o son del pasado? Son del presente, porque dice tiene. Y después, el planteamiento de la ecuación, ¿en dónde va a estar? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Ah, va a estar en el futuro. ¿Por qué? Me dice cuando tenga, cuando Esther tenga. Esto es futuro. ¿Ok? Eso es el futuro. ¿Y de cuánto tiempo en el futuro estamos hablando? ¿Es un futuro desconocido? No. Son 5 años después porque me está diciendo cuando tenga los años que ahora tiene Marisa. Entonces, si yo tengo claro cuál es el planteamiento en términos simbólicos de las cantidades desconocidas ahora, con base en eso, puedo saber cuál es el planteamiento de las cantidades desconocidas en ese futuro.
Y ya con eso planteo mi ecuación y la parte de la resolución, ¡pum! Dice Mariana, ¿de dónde salió el más 10? Me perdí. Muy bien, Mariana, no te preocupes. Ese más 10 sale de las edades que teníamos originalmente y de las edades que vamos a tener después. En el presente, Esther tiene X años y su hermana Marisa tiene X más 5 años. Yo ya ubiqué cuántos años es en el futuro del que me están hablando, 5 años después. Pues entonces, en el futuro, Esther, que tenía X años, ya no va a tener X años, ahora va a tener X más 5, 5 años más. Y Marisa, que tenía 5 años, ya no va a tener 5, o sea, que tenía X más 5 años, ya no va a tener X más 5, sino va a tener ahora X más 10 años. De ahí es donde sale ese 10. Y ya uso esas dos cantidades para sumar la edad de Esther en el futuro, la edad de Marisa en el futuro, que me debe dar 35. ¿De acuerdo? Bueno, esto que entonces estuvimos platicando el día de hoy, también esto último también lo pueden ir analizando con ayuda de la calculadora, ¿sí? Bueno, digo, ya les di algunas estrategias de cómo pueden ir abordando el estudio o el análisis de ecuaciones. Y esto es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Más que la resolución, porque veo que muchos son muy buenos aquí dándole. El mensaje que quiero que se lleven es, en planteamiento de ecuaciones, necesitamos que los chicos lleguen con un pensamiento divergente, no una programación. No programen a sus estudiantes y chicos, no se programen como robots al momento de resolver un problema. No hagan esto de que, si veo esta frase significa esto, si veo esto significa esto. Hay que razonar, porque si nosotros no razonamos, no desarrollamos este pensamiento algebraico, esta generalización de la aritmética al álgebra, cuando nos encontremos con casos diferentes a los que nos estamos acostumbrados a resolver, vamos a toparnos y nos vamos a desesperar y no saber qué hacer. Quien va desarrollando el pensamiento algebraico, cuando enfrenta casos nuevos, este pensamiento divergente le ayuda a encontrar el camino de una solución. Y eso es algo que tienen que tener como características estos chicos que son personas que se quieren preparar para las Olimpiadas. ¿De acuerdo? Y bueno, yo espero que de lo que platicamos el día de hoy, pues les sea de utilidad no solamente para los entrenamientos, no solamente para los chicos que van a Olimpiadas, sino de los profesores que están aquí con nosotros, les haya servido también para tomar ideas para sus clases de álgebra y que lo puedan aplicar con sus estudiantes. ¿Ok? Bueno, creo que ya no daría chance así como de otro ejemplo para no ir corriendo y tampoco para hacerles pasarnos del tiempo. Así que dejo este último momento para si tienen algún otro comentario y si no, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro Alejandro. Agradecemos mucho su participación. Estimados estudiantes, profesores y padres de familia, tenemos escasos 5 minutos. Si gustan algún comentario, felicitación, queja, sugerencia, promoción, lo que gusten. Si no, para ya retirarnos a descansar. Teníamos 43 participantes y tengo 37 respuestas en el registro de asistencia, que son los que están ahorita. Yo creo que ya los demás tuvieron que irse, pero bueno, ni modo. Si alguien más quiere registrarse, vuelvo a poner en el chat la liga para que entren. Bueno, pues si no hay preguntas, pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y nos vemos en la próxima ocasión. Claro Hasta que sí, pronto. muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el nos jueves, vemos. el resto de los compañeros, nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Progresiones
Aritméticas da imágenes poéticas que suma al infinito si es una serie geométrica. O sumas diferenciales con el concepto de Riemann que da luz con un dx a una integral definida. Hay métodos por partes y también sustitución, replanteando algún problema para su optimización. Crecimiento, decaimiento sin irse por la tangente. Si tu mente no converge bien serás un divergente. El área se extiende en volumen, revoluciones delimitando los ejes que se ven en 3 dimensiones. Ya no solo es el área, si hay números irreales de analítica, métodos que son computacionales. Razón trigonométrica, ecuación fundamental que se le puede extender al cálculo que es vectorial. Hay triángulo, rectángulo con ángulo en más de uno, coseno, seno y tan nos facilita el cálculo. El triángulo recto siempre se acomoda más si tienes una clave que te dice SOHCAHTOA. Eleva tú la suma de cuadrados en metáfora, cateto, hipotenusa con teorema de Pitágoras. Hay formas binómicas complejas no reales, no es plano cartesiano, es imaginario en polares. Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos, si hay x y z pues bienvenido a mi plano. Vectores en el espacio da un producto vectorial, tu golpe en 90 grados con su base ortonormal. Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia, problemas de geometría en simetría, equidistancia. Luego, ¿qué tan probable es que hablemos de estadística? Hay moda mediana y media con desviación típica, diferencia en muestreo, estadística descriptiva, parámetro y frecuencia absoluta y relativa. Distribución discreta, mira el valor como tal, uniforme Bernoulli, Poisson o binomial, mientras que la continua rango en probabilidad, desde la exponencial y cuadrado a la normal. Desviación estándar es raíz de la varianza, pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza. Hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa, con sigma, mu y con n da intervalos de confianza. Medidas de dispersión, la desviación, correlación, utiliza la covarianza para usar la regresión. Si hablamos de población siempre hay error en su matriz, y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis. Hay suceso independiente o dependiente con su haber, mira la ley de Laplace y el diagrama de Venn. Probabilidad condicional da los detalles que parte la premisa usando el teorema de Bayes. Hay combinatoria con todas tus elecciones, variaciones, permutaciones y también combinaciones. Es la base de la ingeniería, la programación, la matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica, es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica, pragmática, rompe ideas dogmáticas, tu aliada en esta ciencia se llama matemática.